El 19 de febrero de 1943, en pleno desierto de Túnez, el mariscal de campo Erwin Rommel observaba algo que parecía confirmar todo lo que él y sus colegas habían sospechado durante años. Su Afrika Korps acababa de desgarrar las posiciones estadounidenses en el paso de Kasserine, como si fueran de papel. Los tanques quedaban abandonados sobre la arena, las piezas de artillería caían en manos alemanas antes de que sus tripulaciones lograran disparar un solo proyectil, y batallones enteros se dispersaban en una retirada caótica que se extendió por casi 80 kilómetros. En apenas 6 días, Estados Unidos sufrió más de 6.500 bajas, de las cuales 3.000 terminaron prisioneras. Esa misma noche, Rommel le escribió a su esposa con una satisfacción casi palpable. Los americanos, decía, todavía no habían aprendido a combatir. A miles de kilómetros de allí, en un campo de prisioneros cerca de Londres, otro general alemán, Günther Blumentritt, se sentaría años después frente al historiador militar británico Basil Liddell Hart y ofrecería un veredicto completamente distinto sobre esos mismos soldados. Blumentritt confesó que consideraban al general Patton con enorme respeto, como el general acorazado más agresivo de todos los aliados, un hombre de iniciativa extraordinaria y de una velocidad de acción casi eléctrica. Sus operaciones, admitió, los habían impresionado profundamente, quizás porque se acercaban más que ningún otro comandante aliado al ideal clásico alemán del líder militar, incluso llevando más lejos que Napoleón el principio de la velocidad constante. Rommel había creído que los americanos eran aficionados. Blumentritt, en cambio, sabía que se habían convertido en algo mucho más peligroso. Entre esos dos juicios, entre el desprecio inicial y el temor posterior, se esconde una de las transformaciones militares más asombrosas de la historia moderna. Esa transformación explica por qué los soldados alemanes que combatieron contra británicos, canadienses y estadounidenses terminaron describiendo a cada uno de esos enemigos con palabras completamente diferentes. A los británicos los llamaban profesionales y metódicos. A los canadienses los describían como implacables. Pero a los estadounidenses los definían con términos que cargaban un peso distinto: abrumadores, imprevisibles, incansables y sobre todo aterradores por el poder de fuego que eran capaces de desplegar. Esta es la historia de cómo el ejército alemán aprendió a temer a la infantería estadounidense y por qué nunca sintió exactamente lo mismo por ningún otro adversario. Antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, los servicios de inteligencia alemanes ya habían elaborado informes detallados sobre la capacidad militar norteamericana, y las conclusiones se repetían con una consistencia notable entre analista y analista. En 1939, el ejército de Estados Unidos ocupaba el puesto 19 del mundo en tamaño, por detrás incluso de Portugal y Rumania. Las fábricas americanas producían automóviles y electrodomésticos, no tanques ni cañones. La nación llevaba más de 2 décadas sin librar una guerra de gran escala, y sus soldados eran vistos como blandos, sus oficiales como inexpertos, su población como fragmentada por diferencias de clase, origen étnico y opinión política. La ideología nazi reforzaba estas conclusiones con el peso de una supuesta ciencia racial. Hitler creía que la fuerza de una nación provenía de la pureza racial y la homogeneidad cultural, y que Alemania, con su presunta sangre aria, poseía una superioridad marcial que se manifestaría en cualquier campo de batalla. Estados Unidos, una nación de inmigrantes llegados de todos los rincones del planeta, jamás podría igualar el espíritu combativo del soldado alemán, según esa lógica. El propio Hitler llegó a decirle a su círculo cercano que no veía mucho futuro para los americanos y se preguntaba cómo podía esperarse que semejante sociedad se mantuviera unida bajo la presión terrible de una guerra industrial moderna. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial parecía confirmar esos prejuicios. Las tropas estadounidenses habían llegado a Francia en 1917 y actuado de manera aceptable en las campañas finales. Pero entraron tarde, sufrieron bajas relativamente ligeras comparadas con las de las potencias europeas y aportaron poco a la dirección estratégica del conflicto. Los oficiales alemanes que habían combatido a esos jóvenes soldados novatos en el Argonne los recordaban como entusiastas pero indisciplinados, valientes pero tácticamente ingenuos,
capaces de atacar de frente, pero incapaces de sostener operaciones complejas. La idea de que sus hijos pudieran ser fundamentalmente distintos les parecía poco plausible a hombres que habían dedicado toda su carrera al estudio del arte de la guerra. Cuando las fuerzas estadounidenses se enfrentaron por fin a la Wehrmacht en Kasserine, todas esas suposiciones parecieron confirmarse por completo. El mayor general Lloyd Fredendall comandaba el segundo cuerpo estadounidense, con una incompetencia espectacular que más tarde se convertiría en caso de estudio en academias militares de todo el mundo. Dispersó sus fuerzas en un frente de casi 50 kilómetros, dejando unidades aisladas e incapaces de apoyarse mutuamente. Instaló su cuartel general en un búnker excavado en la ladera de una montaña, a más de 100 kilómetros de la línea de combate que se suponía debía dirigir. Sus órdenes eran confusas, sus comunicaciones deficientes, su comprensión de la situación táctica casi inexistente. Los ingenieros que deberían haber estado preparando posiciones defensivas pasaban el tiempo excavando su refugio subterráneo. Muchas de las tropas habían entrenado durante meses en Inglaterra y el norte de África, pero un ejercicio de entrenamiento y el combate real son experiencias fundamentalmente distintas. Varios reemplazos habían llegado apenas días antes de la batalla, algunos sin siquiera completar su instrucción básica. Rommel atacó el 14 de febrero de 1943 con la confianza de un comandante que llevaba 2 años derrotando a los británicos en el desierto norteafricano. Sus panzers avanzaron por brechas que nunca deberían haber existido en la línea estadounidense. Las posiciones de artillería fueron arrolladas antes de poder disparar salvas efectivas. Unidades de infantería se desbandaron sin recibir orden alguna, abandonando equipo por valor de millones de dólares en la arena del desierto. Los tanques americanos, sorprendidos a campo abierto sin apoyo de infantería, ardieron bajo el fuego preciso de los cañones alemanes de 88 milímetros, que ya gozaban de una reputación temible. La retirada se transformó en una desbandada que sembró el pánico en la retaguardia estadounidense. Oficiales perdieron el contacto con sus hombres en medio de la confusión. Unidades que deberían haberse apoyado combatieron aisladas y fueron destruidas una por fuerzas alemanas concentradas. Miles de prisioneros marcharon hacia el cautiverio alemán, aturdidos por la velocidad y contundencia de su derrota. Omar Bradley, quien más tarde comandaría la fuerza estadounidense más grande de la historia durante la invasión de Francia, calificó Kasserine como probablemente la peor actuación de las tropas del ejército de Estados Unidos en toda su orgullosa trayectoria. El juicio era duro pero justo. El liderazgo había fallado en todos los niveles, la coordinación entre unidades se había derrumbado y la pericia táctica que solo da la experiencia estaba completamente ausente. Los comandantes alemanes sacaron las conclusiones que parecían obvias. Los americanos carecían de la dureza y la cohesión necesarias para sostener un combate prolongado contra soldados profesionales que llevaban años luchando. Su abundancia material no podía compensar su incompetencia táctica, ni su liderazgo deficiente. Su población diversa producía soldados sin la cohesión ni el espíritu de combate que nacía de una identidad nacional compartida. Rommel escribió que los americanos necesitarían meses, quizás años, para convertirse en adversarios dignos de respeto. Otros generales alemanes fueron todavía menos generosos en sus valoraciones privadas y esperaban que futuros encuentros produjeran resultados igual de fáciles. Pero Rommel era demasiado inteligente y demasiado experimentado como para dejar que una primera impresión se convirtiera en una certeza permanente. Ya había cometido ese error antes en el desierto, subestimando a los británicos en las primeras campañas antes de aprender a respetar su tenacidad y su habilidad profesional. En los días posteriores a Kasserine, algo llamó su atención que no encajaba con sus expectativas. Los americanos no se comportaban como un ejército derrotado suele comportarse. No estaban desmoralizados ni pasivos. No esperaban a que alguien más resolviera sus problemas. Se reorganizaban con una velocidad que parecía casi antinatural, como si la derrota hubiera despertado algo en ellos en lugar de quebrar su espíritu. En pocas semanas todo cambió de una manera que debería haber alarmado a la inteligencia militar alemana. Dwight Eisenhower relevó a Fredendall del mando y envió a George Patton a hacerse cargo del segundo cuerpo.
Patton descendió sobre la formación desmoralizada como una fuerza de la naturaleza, un torbellino de energía, furia y exigencia absoluta de excelencia que transformó el ambiente de la noche a la mañana. Exigió disciplina con una intensidad casi obsesiva. Soldados que apenas semanas antes habían huido en desorden en Kasserine se encontraron de pronto formados en posición de firmes, con el uniforme impecable, obligados a llevar casco y corbata en todo momento, y entrenando más duro de lo que jamás habían entrenado en su vida. Patton multaba personalmente a los oficiales que aparecían con el uniforme incompleto y amenazaba con someter a corte marcial a cualquiera que mostrara cobardía frente al enemigo. Era vulgar, teatral y absolutamente inflexible con sus estándares, y empujaba a sus hombres sin descanso porque entendía algo que Rommel apenas comenzaba a sospechar. Los americanos que se habían desbandado en Kasserine todavía no eran soldados, pero podían llegar a serlo, y lo harían mucho más rápido de lo que el alto mando alemán creía posible. La transformación se reveló con una claridad brutal en Elgetar, el 23 de marzo de 1943, apenas 4 semanas después del desastre de Kasserine. Patton posicionó sus fuerzas frente a los accesos a un paso vital y preparó posiciones defensivas con un cuidado que había estado ausente en febrero. Esperó el contraataque alemán inevitable con confianza en lugar de ansiedad. Cuando 50 tanques de la 10ª División Panzer avanzaron esa mañana entre la neblina, sus tripulaciones esperaban dispersar a los americanos con la misma facilidad que en Kasserine. Avanzaban con la confianza despreocupada de quienes ya habían vencido a ese enemigo y no veían motivo para esperar un resultado distinto. Se equivocaban de manera catastrófica. Las minas estadounidenses inutilizaron a los primeros Panzers, bloqueando el estrecho acceso y canalizando a los vehículos siguientes hacia auténticas trampas mortales. Los cazacarros abrieron fuego desde posiciones ocultas con una precisión que sorprendió a las tripulaciones alemanas. La infantería mantuvo sus posiciones con una disciplina ausente apenas 4 semanas antes, disparando con puntería y conservando la cohesión bajo presión. Y entonces comenzó el trabajo terrible de la artillería. Lo que los alemanes encontraron en Elgetar era algo completamente nuevo, algo que definiría el combate terrestre estadounidense durante el resto de la guerra de una manera que todavía no alcanzaban a comprender. No se trataba solo de más cañones, aunque los americanos ciertamente contaban con más piezas que en Kasserine. Se trataba de algo sistemático, algo coordinado de una forma que la artillería alemana jamás había logrado, algo que parecía borrar la distancia entre el observador que pedía el fuego y las granadas que estallaban entre los tanques e infantes alemanes. El bombardeo que cayó esa mañana sobre la 10ª División Panzer no fue el fuego disperso de baterías individuales, actuando según su propio criterio. Fue una tormenta concentrada de acero que parecía llegar de todas partes al mismo tiempo, ajustada con una velocidad y precisión que los artilleros alemanes apenas podían comprender. El ataque alemán se estrelló contra posiciones estadounidenses que resistieron durante todo el día. 30 tanques quedaron ardiendo o inutilizados frente al paso, sus tripulaciones muertas o capturadas. La infantería sorprendida a campo abierto quedó fijada y masacrada por el fuego masivo de artillería, que la persiguió incluso mientras intentaba replegarse. Se tomaron cientos de prisioneros, con la confianza visiblemente destrozada por lo que acababan de vivir. Algunos, al ser interrogados, lloraron abiertamente y confesaron que era la primera vez en toda la guerra que los detenía simple artillería e infantería, sin apoyo blindado significativo. La paradoja de Kasserine fue que dio a los alemanes una falsa sensación de seguridad, precisamente en el momento en que más deberían haberse alarmado por el potencial estadounidense. Rommel y sus colegas habían visto a los americanos en su peor momento absoluto y asumieron que habían visto su nivel normal de capacidad. No comprendieron que estaban observando a una organización en pleno aprendizaje, en las primeras etapas de un proceso de adaptación y mejora extraordinariamente rápido. El ejército que huyó en Kasserine no era el mismo que invadiría Sicilia en julio, ni el que desembarcaría en las playas de Normandía al año siguiente, ni siquiera el que terminaría la campaña de Túnez 3 meses más tarde.
Para mayo de 1943, la guerra en el norte de África había terminado. 275.000 soldados alemanes e italianos se rindieron a las fuerzas aliadas en Túnez, aproximadamente 3 veces más prisioneros de los que los soviéticos habían capturado en Stalingrado. El propio Rommel comprendió, mejor que casi nadie, lo que había presenciado en esos meses finales de la campaña africana. En un pasaje de sus papeles, publicado después de la guerra, escribió con una franqueza inusual sobre sus antiguos adversarios en Túnez. Los americanos habían tenido que pagar un precio alto por su experiencia, pero esa experiencia les había dado ricos dividendos. Incluso entonces, admitía, los generales americanos mostraban un manejo táctico de sus fuerzas muy avanzado, aunque habría que esperar hasta el ejército de Patton en Francia para presenciar los logros más asombrosos en guerra de movimiento. El mismo hombre que había descartado a los soldados estadounidenses como aficionados sin remedio en febrero, predecía en primavera su futura maestría. Lo que Rommel presenciaba, aunque no lograra articularlo del todo en términos doctrinales, era el surgimiento de un sistema militar distinto a todo lo que Alemania había enfrentado en campañas anteriores. El soldado americano individual podía ser o no el igual de su contraparte alemana en entrenamiento, motivación o habilidad táctica bruta, pero la habilidad individual era solo una variable en una ecuación mucho más compleja que determinaba el resultado de las batallas. Los americanos estaban construyendo algo que multiplicaba la efectividad de cada fusilero, cada tripulación de tanque, cada batería de artillería, mucho más allá de lo que sus capacidades individuales sugerirían. Estaban construyendo una máquina integrada para librar la guerra industrial moderna. El corazón de esa máquina era el sistema de artillería estadounidense, y los soldados alemanes llegarían a temer la artillería americana más que cualquier otra arma en el frente occidental. Veteranos y oficiales alemanes que sobrevivieron a la guerra identificaron de manera consistente a la artillería estadounidense como el arma que más temían, por encima de los tanques con su blindaje grueso y sus cañones poderosos, por encima de los cazabombarderos que dominaban el cielo durante el día, por encima de cualquier otra cosa en el campo de batalla. La razón no era simplemente el volumen de fuego, aunque los cañones americanos disparaban efectivamente más proyectiles con más frecuencia de lo que los alemanes podían igualar. La razón era todo un sistema integrado de control de fuego que no tenía equivalente en ningún otro ejército del mundo, ni siquiera en la temida Wehrmacht. El Centro de Dirección de Fuego estadounidense se desarrolló en Fort Sill, Oklahoma, durante los años tranquilos, entre las 2 guerras mundiales, cuando la mayoría de las naciones recortaban sus presupuestos militares y prestaban poca atención a la innovación en artillería. A diferencia de los sistemas británico o alemán, donde los observadores avanzados controlaban directamente sus propias baterías mediante enlaces de comunicación fijos, y cada batería operaba de manera relativamente independiente, el sistema americano centralizaba el control de fuego a nivel de batallón de una forma que multiplicaba su efectividad. Cualquier observador en cualquier punto del campo de batalla podía solicitar fuego de cualquier batería dentro de su alcance sin necesidad de una relación previa establecida. Las solicitudes de fuego podían transmitirse hacia arriba, de batallón a división, y de división a cuerpo de ejército, con una velocidad notable, concentrando los cañones de todo un ejército sobre un único blanco crítico, si la situación lo exigía. Los cálculos de control de fuego se simplificaron mediante ayudas mecánicas y procedimientos estandarizados que reducían el tiempo entre la solicitud y el impacto sobre el blanco a apenas unos 3 minutos. Los sistemas alemanes necesitaban entre 10 y 12 minutos para lograr el mismo resultado, y a menudo no podían concentrar el fuego de varias unidades con la misma eficiencia. Las consecuencias prácticas de esa diferencia de tiempo y coordinación resultaban devastadoras para las tropas alemanas que quedaban del lado receptor. Un solo avión de observación estadounidense, un frágil Piper Cub de estructura de tela, sin armamento y con una velocidad apenas superior a la de un automóvil, podía atraer el fuego de decenas de cañones sobre cualquier blanco visible desde el aire. Los soldados alemanes aprendieron a temer la aparición de esos pequeños aviones sobrevolando en círculos.
Sabían exactamente lo que seguía cuando un Kub comenzaba a orbitar su posición. En cuestión de minutos, empezaban a caer proyectiles con una precisión que parecía casi sobrenatural. El observador ajustaba el fuego metódicamente, desplazando el bombardeo sobre las posiciones alemanas hasta que no quedaba nada más que cráteres, cadáveres y equipo destrozado. Los americanos perfeccionaron además una técnica conocida como fuego coordinado sobre el blanco, que multiplicaba el terror de su artillería mucho más allá de todo lo experimentado en cualquier campaña anterior. Baterías de distintos calibres, situadas a diferentes distancias del objetivo, calculaban sus tiempos de disparo con una coordinación precisa para que todos los proyectiles de todos los cañones llegaran simultáneamente, dentro de una ventana de apenas unos segundos. Para los soldados alemanes en la zona de impacto, el silencio se rompía con una saturación instantánea, sin ningún aviso previo. No había un primer disparo que les permitiera buscar refugio antes de que llegara la descarga principal. Solo una destrucción repentina y total que parecía surgir de la nada, como si el cielo mismo se hubiera derrumbado sobre sus posiciones. En la cresta de Elsenborn, durante la Batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, este sistema permitió concentrar 348 piezas de artillería contra el 6º Ejército Panzer de las SS, una de las mayores concentraciones de artillería en toda la historia de la guerra hasta ese momento. El fuego concentrado quebró un ataque tras otro de formaciones alemanas de élite que esperaban barrer la resistencia americana con el mismo desprecio que habían mostrado en Kasserine 2 años antes. La 12ª División Panzer de las SS, la Hitlerjugend, compuesta por jóvenes fanáticos adoctrinados desde la infancia, quedó diezmada al intentar avanzar a través de esa tormenta de artillería. Sus tanques ardieron donde se detuvieron bajo la lluvia de proyectiles. Su infantería murió cegada por metralla y ondas expansivas, y su ofensiva, destinada a alcanzar Amberes y dividir en dos a los ejércitos aliados, se derrumbó sin siquiera llegar a sus primeros objetivos del primer día. La introducción de la espoleta de proximidad para el combate terrestre, en diciembre de 1944, añadió otra dimensión de horror a la artillería estadounidense que los alemanes jamás habían conocido. Estados Unidos había invertido más de $1.000 millones en desarrollar y producir un pequeño radar, lo suficientemente compacto como para caber dentro de un proyectil de artillería, uno de los programas armamentísticos más ambiciosos de la guerra después de la propia bomba atómica. La espoleta detectaba el suelo mientras el proyectil descendía y provocaba la detonación a la altura óptima para maximizar la fragmentación, generalmente unos 9 metros por encima de la superficie en la artillería de campaña estándar. Proyectiles que normalmente se habrían enterrado en tierra blanda antes de estallar, desperdiciando gran parte de su energía letal, ahora explotaban en el aire y derramaban metralla directamente sobre las trincheras y trincheras individuales que hasta entonces habían ofrecido una protección razonable. El efecto era de 5 a 10 veces más letal que la artillería convencional contra infantería atrincherada. Prisioneros alemanes capturados durante la Batalla de las Ardenas relataron que algunos soldados preferían cargar directamente contra las posiciones estadounidenses antes que soportar la artillería con estallidos aéreos, prefiriendo la posibilidad de morir de un disparo en un asalto directo a la certeza de ser despedazados por fragmentos que caían desde arriba mientras se acurrucaban en sus pozos. El propio general Patton escribió al Departamento de Guerra con satisfacción evidente sobre la nueva arma y sus efectos. El nuevo proyectil con la espoleta graciosa, informó con su estilo directo característico, resultaba devastador. Habían sorprendido a un batallón alemán que intentaba cruzar el río Sauer con una concentración de fuego, y, según el conteo real, mataron a 72 hombres. El volumen puro de la producción de munición americana desafiaba toda comprensión alemana y hacía que su propia situación logística pareciera desesperada por comparación. Una batería del 37º Batallón de Artillería de Campaña disparó su proyectil número 300.000 entre junio de 1944 y marzo de 1945, un ritmo que habría agotado las reservas de munición alemanas de todo un cuerpo de ejército.
Para el cruce del Rin del Noveno Ejército, en marzo de 1945, 2.700 cañones americanos abrieron fuego a un ritmo superior a 1.000 disparos por minuto, más de 65.000 proyectiles en un único bombardeo que duró poco más de una hora. La artillería alemana, obligada a racionar cada proyectil y a depender de una mezcla logísticamente pesadillesca de cañones capturados en toda Europa ocupada, cada uno requiriendo munición distinta, no podía siquiera acercarse a ese volumen. El general Hans Eberbach, al mando del Quinto Ejército Panzer en Normandía, dejó constancia en sus informes de que su artillería incluía cañones fabricados en Francia, Checoslovaquia, Polonia y la Unión Soviética, además de piezas alemanas, cada tipo requiriendo calibres de munición distintos, repuestos distintos, procedimientos de mantenimiento distintos y entrenamiento distinto para las tripulaciones. Un proyectil fabricado en una fábrica no encajaba en un cañón fabricado en otra. Los americanos, en cambio, estandarizaron todo su arsenal. Un proyectil fabricado en Ohio encajaba perfectamente en un cañón ensamblado en Michigan, servido por una tripulación entrenada en Oklahoma. La misma lógica industrial que Henry Ford había usado para revolucionar la fabricación de automóviles, ahora construía ejércitos con idéntica eficiencia. La artillería era solo un elemento del sistema americano, pero ilustraba el patrón más amplio que hacía a las fuerzas estadounidenses tan formidables una vez alcanzaban su madurez. Donde el soldado alemán individual podía superar al soldado americano individual en enfrentamientos de pequeña escala y combate directo, los americanos crearon multiplicadores de fuerza que magnificaban la efectividad de cada hombre uniformado mucho más allá de lo que su rendimiento individual permitía predecir. El apoyo aéreo cercano se integraba con las operaciones terrestres a través de un sistema de controladores aéreos avanzados, capaces de convocar cazabombarderos en cuestión de minutos tras identificar un blanco, a menudo más rápido de lo que las unidades alemanas podían reaccionar. Cada división estadounidense estaba completamente motorizada, con transporte propio en camiones, otorgándole una movilidad que las formaciones alemanas, todavía dependientes de caballos para gran parte de su transporte de suministros, jamás pudieron igualar en operaciones sostenidas. La cadena logística que sostenía las operaciones estadounidenses parecía inagotable a ojos de los observadores alemanes. Cuando se destruían tanques, llegaban nuevos tanques en cuestión de días desde depósitos que nunca parecían vaciarse. Cuando se agotaba la munición, más munición aparecía en horas, en camiones que seguían llegando sin importar las pérdidas. El flujo nunca se detenía y ni siquiera parecía disminuir. Normandía se convirtió en el campo de pruebas donde estos sistemas americanos alcanzaron su plena madurez y demostraron capacidades que dejaron a los sobrevivientes alemanes permanentemente conmocionados. Cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron el 6 de junio de 1944, enfrentaron desafíos tácticos inmediatos que amenazaron con paralizar toda la invasión en sus primeras semanas críticas. El bocage, la campiña de setos tierra adentro desde las playas, era una pesadilla de terraplenes ancestrales de hasta 5 metros de altura, coronados por vegetación densa acumulada durante siglos, que convertía cada campo pequeño en una fortaleza natural. Los tanques no podían atravesar los setos sin trepar sobre ellos, exponiendo su delgado blindaje ventral al fuego antitanque de defensores que dominaban cada ángulo. La infantería que avanzaba sin apoyo blindado era masacrada por ametralladoras alemanas posicionadas con campos de tiro entrecruzados en cada campo. La ofensiva se estancó en un sangriento punto muerto que costó miles de vidas americanas por avances medidos en metros, no en kilómetros. Los comandantes alemanes que observaron las dificultades americanas en el bocage durante junio y principios de julio se permitieron brevemente abrigar esperanzas. Quizás el patrón de Catherine se repetiría en Francia. Quizás los americanos resultarían incapaces de resolver un problema táctico que exigía improvisación y adaptación en lugar de simple superioridad material y potencia de fuego. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, al mando de todas las fuerzas alemanas en el oeste desde su cuartel general en Francia, desarrolló una estrategia basada en esa suposición. Aislaría con fuerzas mínimas el sector británico alrededor de Caen, donde los ataques metódicos y planificados de Montgomery podían predecirse con días de antelación.
mientras concentraba sus reservas móviles contra los americanos, donde el terreno favorecía tan claramente a la defensa alemana. Esa estrategia quizás habría funcionado contra un enemigo distinto, con menor capacidad de aprendizaje institucional rápido. No funcionó contra los americanos de 1944. En todo el sector estadounidense de Normandía, las unidades comenzaron a desarrollar de manera independiente soluciones al problema del bocage, sin esperar órdenes ni orientación de los mandos superiores. Tripulaciones de tanques soldaron dientes de acero, cortados de los obstáculos de playa alemanes que sembraban la costa normanda, a sus cascos, creando dispositivos improvisados capaces de desgarrar los terraplenes a ras de suelo en lugar de tener que treparlos. Los pelotones de infantería desarrollaron tácticas completamente nuevas para despejar cada campo de forma sistemática, coordinándose con tanques y artillería en secuencias que la doctrina existente jamás había especificado, porque nadie había anticipado exactamente ese problema. Los ingenieros experimentaron con cargas explosivas, demoliciones y diversas soluciones mecánicas. Las soluciones se propagaron lateralmente de unidad en unidad, a través de redes informales de comunicación, sin esperar la aprobación de división o cuerpo de ejército. La cultura militar estadounidense no solo toleraba esa improvisación de base fuera de los canales oficiales, sino que la fomentaba activamente en todos los niveles. El sargento Curtis Cullen, de la Segunda División Blindada, creó la innovación más famosa de la campaña de Normandía, usando acero de desecho, recuperado precisamente de los obstáculos de playa alemanes que Rommel había ordenado colocar a lo largo de la costa de la invasión. Fabricó unas púas que permitían a los tanques Sherman atravesar los setos a ras de suelo, en lugar de trepar sobre ellos y exponer así su vientre vulnerable al fuego antitanque alemán. El general Omar Bradley presenció una demostración del dispositivo y ordenó de inmediato su producción en masa. En apenas 3 semanas, 3 de cada 5 tanques del primer ejército llevaban montados cortacetos fabricados por unidades de intendencia que trabajaban sin descanso. El invento se mantuvo en absoluto secreto respecto a la inteligencia alemana, para maximizar el efecto sorpresa cuando finalmente llegara la ofensiva de ruptura. La Operación Cobra, lanzada el 25 de julio de 1944, ofreció una demostración de poder de armas combinadas estadounidense que dejó a los supervivientes alemanes en un shock permanente. Aproximadamente 1.500 bombarderos pesados soltaron su carga en un patrón de bombardeo en alfombra cuidadosamente planificado, sobre un rectángulo de poco más de 5 kilómetros de largo por 2,5 de ancho, saturando la zona objetivo con explosivos de alto poder y bombas de fragmentación. La división Panzerlehr, una de las mejores formaciones blindadas de todo el ejército alemán, con cuadros de veteranos experimentados, se encontraba justo en el centro de la zona de impacto. El teniente general Fritz Bayerlein, al mando de la Panzerlehr, escribiría más tarde, como prisionero de guerra, 20 manuscritos distintos, describiendo con detalle clínico lo que le sucedió a su división de élite en aquel día catastrófico. El bombardeo mató a más de 1.000 soldados alemanes de la Panzerlehr en cuestión de horas, con muchos más heridos e innumerables vehículos destruidos. Cuando los supervivientes aturdidos emergieron de sus posiciones destrozadas para enfrentar el asalto terrestre americano, descubrieron que ya no comandaban una fuerza de combate capaz de resistencia coordinada. La Panzerlehr, que contaba con aproximadamente 45 vehículos blindados operativos antes del bombardeo, se quedó con solo 7 tanques capaces de moverse. Bayerlein informó después que ninguna campaña en la historia se acercaba a la batalla de aniquilación librada en Francia en 1944, ni en la magnitud de la planificación, ni en la lógica de su ejecución, ni en la colaboración sin fisuras entre fuerzas navales, aéreas y terrestres, ni en la cantidad de equipo capturado, ni de prisioneros tomados. La ruptura de Cobra abrió la puerta exactamente al tipo de guerra móvil de gran alcance que los generales alemanes creían que solo ellos poseían la habilidad y la audacia de conducir. El tercer ejército de Patton se lanzó a través de la brecha abierta en la línea alemana y barrió Francia en una ofensiva que cubrió más terreno en menos tiempo que cualquier operación comparable en la historia de la guerra.
Los comandantes alemanes observaron con incredulidad cómo columnas blindadas americanas aparecían a espaldas de sus posiciones defensivas, cortando comunicaciones, arrasando depósitos de suministros, atrapando formaciones enteras antes de que pudieran organizar una retirada ordenada hacia nuevas líneas defensivas. El cerco del Bolsón de Falaise, en agosto de 1944, destruyó al séptimo ejército alemán como fuerza de combate efectiva y eliminó cualquier esperanza alemana de estabilizar el frente en Francia. Aproximadamente 60.000 soldados alemanes quedaron atrapados en un perímetro que se estrechaba bajo ataque continuo de fuerzas terrestres desde todos los flancos y de un poder aéreo que golpeaba sin descanso cuando la visibilidad lo permitía. 10.000 soldados alemanes murieron dentro del Bolsón. 50.000 se rindieron cuando la fuga se volvió imposible y seguir resistiendo, inútil. El general Heinrich von Luttwitz, de la Segunda División Panzer, contempló la carnicería después y la describió en términos que rozaban el horror. Montañas de vehículos, caballos muertos y soldados muertos se amontonaban sobre el camino y su número aumentaba con cada hora que pasaba. Eisenhower recorrió el campo de batalla 2 días después de que el Bolsón finalmente se cerrara y escribió que aquellas escenas solo podían describirse citando a Dante. Era literalmente posible caminar cientos de metros seguidos pisando solo carne muerta y en descomposición. Los comandantes alemanes que habían despreciado la calidad combativa americana en Kasserine ahora se esforzaban, en sus informes y en interrogatorios posteriores, por explicar lo sucedido en Francia. El general Heinz Guderian, el máximo teórico alemán de la guerra acorazada y el hombre que había desarrollado los conceptos de la guerra relámpago que conquistaron Francia en 1940, fue interrogado tras la guerra sobre su valoración profesional de las operaciones estadounidenses. Guderian admitió que había escuchado mucho sobre el general Patton y que éste había dirigido una buena campaña. Desde el punto de vista de un especialista en tanques, dijo, debía felicitarlo por su victoria, ya que había actuado tal como él mismo habría actuado de encontrarse en su lugar y ante circunstancias similares. Viniendo de Guderian, el maestro reconocido de la guerra mecanizada, aquello constituía un elogio profesional extraordinario. Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando alemán durante toda la guerra, fue más contundente en su valoración de las consecuencias estratégicas. Confesó durante su cautiverio que la guerra ya estaba perdida en el oeste desde el momento de la ruptura y el inicio de la guerra de movimiento en Francia. El ejército alemán que se había mostrado tan confiado frente a los americanos en Kasserine había quedado destrozado, más allá de toda esperanza de recuperación, en Normandía. La batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, fue el intento final y desesperado de Hitler por revertir ese veredicto, mediante una ofensiva sorpresa masiva. Reunió las últimas reservas estratégicas del ejército alemán, incluyendo divisiones Panzer de élite de las SS, que habían sido reconstruidas cuidadosamente tras su devastación en Francia, y las lanzó contra lo que la inteligencia indicaba era el sector más débil de la línea aliada, en el bosque de las Ardenas. La ofensiva se apoyaba en parte en la suposición de que los soldados americanos se derrumbarían ante un asalto sorpresa determinado, tal como había ocurrido en Kasserine casi 2 años antes. Hitler seguía convencido de que los americanos eran, en el fondo, blandos, incapaces de resistir el impacto de un ataque alemán repentino conducido por formaciones veteranas. La ofensiva de las Ardenas logró una sorpresa táctica completa cuando se desató el 16 de diciembre. Las fuerzas alemanas atacaron a través de niebla y nieve, que dejó en tierra a la aviación aliada y anuló temporalmente la superioridad aérea americana. El asalto inicial hizo pedazos posiciones estadounidenses débilmente defendidas a lo largo de un frente de 80 kilómetros y sacudió las estructuras de mando aliadas hasta el mismísimo cuartel general de Eisenhower. Pero lo que ocurrió en los días siguientes demostró cuán completa e irreversiblemente se había transformado el ejército estadounidense desde aquellos días oscuros en Túnez. En la cresta de Lancerat, 22 soldados americanos resistieron una posición crítica frente a una fuerza abrumadora.
18 hombres del pelotón de inteligencia y reconocimiento del primer teniente Lyle Bock, del Regimiento 394 de Infantería, perteneciente a la División 99, se unieron a 4 observadores avanzados de artillería de la Batería C del Batallón 371 de Artillería de Campaña, para enfrentar a aproximadamente 500 paracaidistas alemanes del Regimiento 9 de Cazadores Paracaidistas, tropas de élite de la Luftwaffe, adversarios formidables por cualquier medida. Los americanos mantuvieron su posición aislada durante casi 18 horas frente a asaltos repetidos y costosos, retrasando el calendario cuidadosamente planificado por los alemanes y ganando un tiempo precioso para que llegaran refuerzos a los sectores amenazados. Cuando finalmente se retiraron tras agotar su munición, habían infligido bajas desproporcionadas a sus atacantes. Décadas más tarde, el pelotón recibiría reconocimiento oficial como la unidad de su tamaño más condecorada de todo el ejército estadounidense por una sola acción en toda la guerra, con miembros recibiendo la Cruz de Servicio Distinguido, la Estrella de Plata y la Estrella de Bronce por su actuación aquel día. El teniente coronel de las SS, Joachim Peiper, comandaba el grupo de combate de vanguardia, de aproximadamente 4.800 hombres, que debía alcanzar los puentes sobre el río Mosa el primer día de la ofensiva. En cambio, su avance tardó 36 horas frustrantes en llegar apenas hasta el pequeño pueblo de Stavelot, la misma distancia que las fuerzas blindadas alemanas habían cubierto en solo 9 horas durante la victoriosa campaña de 1940, a través de esos mismos bosques de las Ardenas. Ingenieros americanos demolieron sistemáticamente cada puente en su camino. Pese al caos de la retirada, soldados americanos vaciaron depósitos de combustible y les prendieron fuego antes que dejarlos caer en manos alemanas. Cada retraso le costaba a Peiper tiempo y combustible que no podía permitirse perder. En la cresta de Elsenborn, la segunda y la novena divisiones de infantería establecieron posiciones que bloquearon por completo al sexto ejército Panzer de las SS, el esfuerzo principal de la ofensiva alemana, que contenía algunas de las mejores formaciones que le quedaban a la Wehrmacht. La primera división de infantería sostuvo el flanco sur crítico en Dom-Bütgenbach, mientras la novena anclaba el sector norte cerca de Monschau. Juntas, estas 4 divisiones formaron una línea defensiva que los alemanes no lograron romper. Equipos de infantería con bazucas acechaban y destruían vehículos blindados alemanes a corta distancia entre los bosques. La artillería americana volvió a hacer estragos con su fuego devastador. La 12ª División Panzer de las SS, que confiaba en liderar la ruptura hacia Amberes y la victoria, quedó tan castigada en sus ataques repetidos que jamás recuperó su capacidad de combate como formación. En Bastogne, la 101ª División Aerotransportada quedó rodeada por fuerzas alemanas abrumadoramente superiores, que exigieron su rendición para evitar derramamiento de sangre innecesario. La defensa incluía no solo a los paracaidistas, sino también al Comando de Combate B de la 10ª División Blindada, al Batallón 705 de cazacarros y a los restos de otras unidades destrozadas que se habían replegado dentro del perímetro. El general de brigada Anthony McAuliffe, al mando temporal de la división, consideró brevemente el ultimátum alemán y respondió con una sola palabra que se convertiría en leyenda de la historia militar estadounidense: nueces, es decir, una forma coloquial de decir que ni hablar. Sus defensores mantuvieron el perímetro cada vez más reducido durante días de combates encarnizados en condiciones de frío extremo, hasta que el tercer ejército de Patton ejecutó una de las mayores hazañas logísticas y tácticas de toda la guerra, girando un ejército entero de más de 100.000 hombres 90 grados hacia el norte y avanzando más de 160 kilómetros en pleno invierno para liberar el asedio el 26 de diciembre. Winston Churchill se dirigió a la Cámara de los Comunes en enero de 1945 y habló de la batalla con una generosidad inusual hacia el aliado estadounidense.
Había que tener cuidado, declaró Churchill, de no reclamar para el ejército británico una parte indebida de lo que sin duda era la mayor batalla americana de la guerra, y que sería recordada, según su propio juicio, como una victoria americana para siempre famosa. La batalla de las Ardenas consumió las últimas reservas estratégicas alemanas de hombres y equipo, y demostró, más allá de toda duda razonable, que las fuerzas estadounidenses se habían convertido en una de las organizaciones de combate más formidables del planeta. El contraste con la valoración alemana de las fuerzas británicas ilumina lo que hacía a los americanos temidos de una manera distinta, más que simplemente respetados. Los oficiales alemanes describían de manera consistente a los británicos con respeto profesional, pero sin ese matiz de ansiedad que coloreaba sus opiniones sobre la capacidad americana. Los británicos eran soldados profesionales que conocían su oficio, eran competentes en su planificación y ejecución, eran metódicos en su enfoque operativo y, sobre todo, predecibles, de una manera que facilitaba enormemente la planificación defensiva alemana. Las operaciones de Montgomery en Normandía y después seguían patrones reconocibles que la inteligencia alemana podía anticipar y contra los cuales podía prepararse. Una acumulación logística masiva, visible desde el reconocimiento aéreo durante días antes de cualquier ataque. Un bombardeo preliminar abrumador que anunciaba con horas de antelación que el asalto era inminente. Y luego infantería y blindados avanzando según una doctrina de ataque planificado que había sido refinada, pero no cambiada fundamentalmente, desde las campañas del desierto en el norte de África. Los comandantes alemanes sentían que entendían cómo se desarrollarían las ofensivas británicas. Podían predecir el momento, identificar los objetivos y preparar sus defensas en consecuencia. El propio mariscal de campo von Rundstedt admitió en su declaración de posguerra que toda su estrategia en Normandía consistía en contener a los británicos con fuerzas mínimas mientras concentraba sus reservas móviles contra los americanos. El terreno alrededor de Caen era, ciertamente, más apto para la defensa blindada, pero la razón fundamental era que el enfoque británico les daba a los alemanes más tiempo para reaccionar, mientras que los americanos atacaban con menos aviso y explotaban las oportunidades con una velocidad aterradora. Sabía lo que harían los británicos antes de que lo hicieran. Nunca estaba seguro de lo que harían los americanos hasta que ya lo estaban haciendo. Esta comparación exige un contexto importante que los oficiales alemanes a menudo omitían de sus valoraciones de posguerra cuando intentaban explicar sus derrotas. Los británicos atrajeron deliberadamente hacia sí a las formaciones alemanas más fuertes en Normandía. Según el plan operativo de Montgomery, las fuerzas británicas y canadienses tenían la tarea específica de inmovilizar el poder blindado alemán alrededor de Caen, mientras los americanos preparaban la ruptura desde el Bocage más al oeste. 6 de las 7 divisiones Panzer comprometidas en Normandía se concentraron contra el sector británico y canadiense, incluyendo a la formidable Panzer Lehr y a la fanática 12ª de las SS. La cautela británica era, en parte, una respuesta táctica racional frente a la oposición alemana más fuerte, en un terreno que favorecía enormemente la defensa blindada. Las limitaciones de personal británico también moldearon la doctrina operativa de una manera que los críticos alemanes solían ignorar. Habiendo combatido de manera continua durante 2 años más que los americanos, con el trauma masivo del Somme y de Passchendaele todavía fresco en la memoria nacional, Gran Bretaña simplemente no podía sostener las mismas tasas de bajas que la fuerza americana, mucho más numerosa. Las tácticas conservadoras que preservaban el personal disponible eran prudencia estratégica, no timidez. Las valoraciones alemanas sobre las fuerzas estadounidenses que surgieron de la guerra no eran un simple temor al soldado americano individual en combate personal. Lo que los alemanes temían genuinamente era el sistema americano que multiplicaba el rendimiento individual. La artillería capaz de concentrar cientos de cañones sobre un único blanco en cuestión de minutos, el poder aéreo que hacía suicida cualquier movimiento diurno para una formación alemana, la logística que mantenía fluyendo municiones, combustible y reemplazos en cantidades que parecían inagotables, y la cultura organizativa, que aprendía de cada fracaso y se adaptaba más rápido de lo que ningún planificador alemán creía posible.
Para la primavera de 1945, las consecuencias de estas diferencias sistémicas eran visibles en todo el paisaje devastado de la propia Alemania. Las fuerzas estadounidenses habían cruzado el Rin en múltiples puntos con fuerza abrumadora. Las ciudades alemanas ardían bajo un bombardeo continuo que ya no enfrentaba oposición efectiva. Las fábricas que habían producido las armas de la Wehrmacht yacían en ruinas que tardarían años en reconstruirse. Las reservas estratégicas de hombres y equipo estaban completamente agotadas. El combustible que todo ejército moderno necesitaba se había agotado sin posibilidad de recuperación. Los soldados alemanes seguían combatiendo con su característico valor obstinado, pero lo hacían sin esperanza ni perspectiva realista de revertir su derrota. Los hombres que habían combatido desde Kasserine hasta el Rin regresaron a casa, a vidas ordinarias, cuando la guerra finalmente terminó. Los soldados que se habían desbandado bajo el primer asalto de Rommel y los soldados que resistieron en Elsenborn y en Bastogne eran a menudo los mismos hombres, transformados más allá de todo reconocimiento por la experiencia, el entrenamiento y la capacidad institucional de su ejército para aprender de sus fracasos en lugar de repetirlos. No se consideraban a sí mismos como hombres que hubieran hecho algo extraordinario. Simplemente habían hecho lo que se les pedía, adaptándose y mejorando, hasta convertirse en algo que sus enemigos genuinamente temían. Los comandantes alemanes que sobrevivieron a la guerra y escribieron sus memorias se esforzaron por explicar cómo había ocurrido esa transformación con tanta rapidez. Habían tenido razón sobre los americanos en Kasserine. Los soldados que enfrentaron en febrero de 1943 realmente eran inexpertos, mal dirigidos e incapaces de resistir frente a formaciones alemanas veteranas. Pero se equivocaron de manera catastrófica sobre lo que esos mismos soldados podían llegar a ser en cuestión de meses, no de años. Habían medido el potencial americano por el rendimiento americano en las primeras etapas de la guerra y concluido que una mejora sustancial requeriría un tiempo prolongado que no tendrían. La mejora llegó más rápido de lo que cualquier modelo alemán había previsto. Las fábricas que construyeron esas armas hoy en su mayoría han cerrado o se han reconvertido a usos pacíficos. Los soldados que llevaron esas armas al combate han pasado, en su mayor parte, a formar parte de la historia, mientras la generación que vivió esa guerra se reduce con cada año que pasa. El conflicto que libraron terminó hace ya 8 décadas, pero la evidencia de lo que sucedió permanece conservada en archivos, memorias y transcripciones de interrogatorios para quien esté dispuesto a examinarla con cuidado. Los oficiales alemanes que se enfrentaron a las fuerzas estadounidenses dejaron valoraciones detalladas porque sus captores les pidieron que explicaran lo que habían vivido y por qué habían perdido. Describieron lo que observaron y lo que temieron. Explicaron con sus propias palabras por qué los americanos eran distintos de cualquier otro enemigo al que se habían enfrentado. Los americanos que encontraron en Kasserine no eran los mismos americanos que quebraron a la Wehrmacht en Normandía y en las Ardenas. El ejército que huyó en febrero de 1943 se convirtió en el ejército que ninguna fuerza alemana pudo detener para el verano de 1944. Esa transformación ocurrió porque el ejército estadounidense construyó sistemas integrados que multiplicaban la efectividad individual mucho más allá de lo que la simple habilidad podía lograr por sí sola. Ocurrió porque la cultura americana trataba el fracaso como una oportunidad de aprendizaje en lugar de un juicio permanente sobre la capacidad de alguien. Ocurrió porque hombres comunes, venidos de granjas, fábricas y ciudades a lo largo de todo un continente, resultaron capaces de un crecimiento y un logro extraordinarios cuando las circunstancias exigieron lo mejor de ellos. No eran superhombres con capacidades más allá de lo humano. Eran, simplemente, personas que estuvieron a la altura de un desafío extraordinario cuando llegó su momento de ser puestos a prueba. Y al hacerlo, le dieron al ejército alemán, que había conquistado gran parte de Europa y que parecía invencible, un motivo real para tener miedo.
Antes de seguir, si esta historia te está gustando, dale like al video y suscríbete al canal Historias del Frente Mundial. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos como este. Si esta historia te ha resultado interesante, tómate un momento para darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias importantes de la Segunda Guerra Mundial que merecen ser recordadas. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad de amantes de la historia de todo el mundo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos encantaría leerte en los comentarios, ya sea que tengas alguna conexión familiar con esta historia o que simplemente disfrutes aprendiendo sobre el pasado. Gracias por acompañarnos hasta el final y gracias por ayudarnos a mantener vivas estas historias para las generaciones que vienen.